uno no vive donde dice que vive, ¿no? Uno no vive tanto en la casa física que Empresas Beach nos ayuda a construir porque dispone de todos los materiales. Uno no vive en la casa de barro, en la casa de ladrillo, en la casa de madera, en la casa de paneles que uno habita, sino y que está, por ejemplo, en tal o cual dirección, de tal o cual ciudad. Dicho sea de paso, Beach está en las ciudades de Tomé, básicamente, de Coelemu, de Chillán y de Chato. Uno no vive en la casa que dice que vive, en la dirección que dice que vive, ¿no? Uno vive en verdad, internamente estamos hablando, uno vive en el espacio emocional a donde lo empujan sus propias emociones, sus propios prejuicios. Uno habita el espacio emocional de los propios prejuicios. Uno habita la casa de la narrativa que decide uno construir o habitar. Eso es, allí uno vive, ¿no? No vive tanto en un espacio físico, sino en un espacio mental, en una habitación psíquica. Uno vive en un ambiente de signos, de palabras, de metáforas. Uno vive en un ambiente de ideas, en un ambiente de emociones, por cierto, pero que se traducen en palabras, se traducen en lenguaje. Uno vive en la casa del lenguaje. Entonces es preciso observar muy bien la casa del lenguaje. ¿Qué es lo mío? Ustedes podrán, los que me escuchan, podrán traducir qué es exactamente aquello que me identifica profundamente. ¿Qué es aquello que otra persona, aunque lo haga bien, ¿no? Aunque lo haga bien, no podría ser reemplazada si yo no estuviera allí presente? A ver, dicho de otra manera, ¿en qué yo soy, a mi juicio, único y en un punto, diría yo, irreemplazable? Porque mi voz está generada o fue creada para que yo encarne una determinada forma de vivir, una determinada tarea por hacer. Yo fui creado y llamado a la existencia para encarnar un perfil único, un acento único, una preocupación única, ¿no? ¿Cuál es mi gran preocupación? ¿Cuál es mi acento? En una palabra muy cortita podríamos llamar la pregunta que uno debe hacerse constantemente: ¿cuál es mi voz verdadera? ¿No? La voz verdadera, porque generalmente, como somos lenguaje, lo decíamos recién, solemos repetir y repetir lenguajes de otros. Solemos habitar en la casa del lenguaje de otros. Habitar en una película que no nos corresponde. Una película que, si bien es cierto, nosotros somos los directores y los productores, somos también el guionista de esa película, y sin embargo resulta que nos sentimos ajenos a esa película porque nosotros mismos nos hemos dado un rol secundario, un papel secundario dentro de la película, que nosotros mismos nos estamos narrando, ¿no? Generalmente escribimos mal el rol del protagonista, quizá porque no queremos ser definitivamente el protagonista. Y no queremos ser definitivamente el protagonista porque desconocemos su tarea principal, desconocemos su misión, su propósito principal. Entonces, el tema del llamado está vinculado profundamente y en primer lugar con el propósito de vida al cual yo me siento convocado. El propósito se puede traducir como la tarea o misión a realizar, ¿no? El trabajo esencial que yo tengo por llamado, por razones intrínsecas que realizar en esta tierra. Por cierto que todos los seres humanos tenemos un llamado común, ¿no? Todos, en cuanto seres humanos,
estamos llamados a ser justamente humanos y no animales y no cosas, no minerales. No estamos llamados a ser tampoco protoplasma ambulante con dos patas y con dos brazos. No, no estamos llamados a ser, a humanizarnos, ¿no? Decía un pensador, un neuropsiquiatra importante en Chile, que si las flores florean, las mariposas mariposean, ¿no? Nosotros los seres humanos debemos humanear. ¿Pero qué significa esto? Volverse humanos. Bueno, es una tarea que en la Escuela de Filosofía estamos desarrollando semana a semana y es un largo reflexionar y unas largas implicancias respecto a cuál es la tarea común para todos los seres humanos. Volverse humanos. Despertar a la calidad de humanos, salir del sueño de la especie, del sueño mecánico de la especie que nos mantiene embotados, que nos mantiene en un nivel de vigilia bastante bajo y que nos hace seguir muchas veces como corderos la mentalidad de época, nos hace seguir y sin cuestionar la situación de una realidad mental que nos invade. Realidad mental que después, eso lo grave, se vuelve realidad concreta, se vuelve circunstancia histórica concreta. De ahí, de nuevo, nunca insistiremos lo suficiente de vigilar el tipo de narrativa, de lenguaje, de realidad mental en la cual yo adscribo, la cual yo asumo, la cual yo me cuento, ¿no? En palabras sencillas decimos que constantemente hay que revisar el cuento que uno se cuenta. ¿Qué es, en último término, la narrativa en la cual uno habita, la casa en que uno habita? Entonces, la narrativa del propósito es fundamental. Conviene que uno pueda escribir en un cuaderno lo siguiente, ¿no? Lo siguiente, como primera tarea, ¿no? Sí, yo les sugiero que empiecen con esta frase, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Y completen lo siguiente. Sin lugar a dudas, por múltiples razones, siento que lo mío es, sin lugar a dudas, y por múltiples motivos o razones, siento que lo mío es, puntos suspensivos, y completen eso. Completar esta frase, sin pensarlo mucho, nos va a llevar a comprobar que quizás algunas cosas las tenemos claras, o quizás no tan claras. Si ustedes, por ejemplo, frente a este ejercicio de completar esta frase, dudan y se sienten un poco de inmediato retenidos y quedan como en blanco, está indicando obviamente que no tienen claro lo suyo, no tienen claro cuál es aquel trabajo o tarea fundamental que uno vino a hacer. Por ejemplo, para algunos puede resultar muy simple decir, por múltiples razones siento que lo mío son los insectos, el mundo de los insectos y los coleópteros, ¿no? Otro podrá decir, siento que lo mío es el jardín. Yo siento que lo mío es la cocina y sus vericuetos y sus recetas y sus múltiples alternativas. Siento que lo mío es la música por tal y tales razones, ¿no? Siento que lo mío es la enseñanza. Siento que lo mío es la enfermería. Siento que lo mío es el trabajo físico con las manos. Siento que lo mío son las leyes, etc. Lo que resulte fácil de transcribir en este ejercicio es un indicador. No el único, pero es un buen indicador. Y si no me resulta fácil, si yo me siento retraído, comprimido, retractado, si me siento dudoso, eso indica que deberé darle unas vueltas y que en esta sesión de esta Escuela de Filosofía vamos a ayudar. Quiero que continuemos con un muy interesante tema que es en el fondo una expresión que yo les quiero compartir
y corresponde a un filósofo alemán, Hofmannsthal, me parece que es un poeta, ¿no? Que tiene una frase muy corta pero muy interesante, ¿no? Él se pregunta lo siguiente: ¿dónde encontrar vuestro yo, ¿no? Vuestra verdadera originalidad? ¿Dónde encontrar vuestro verdadero yo? Ese yo con mayúscula. Y él se responde, mire, y aquí entrega ya una pista muy interesante, Hofmannsthal. Siempre en lo más profundo de los embelezos que hayáis experimentado. ¿Dónde encontrarme? Pregunta este poeta alemán. Siempre, ¿no?, en el más profundo de los embelezos que hayáis experimentado. La palabra embelezo es muy interesante aquí, ¿no? Embelezo es una palabra antigua que significa, que tiene una difícil traducción, pero importantísima traducción. Embelezo es aquello que me hace embelezar, es decir, aquello que me hace intrigar poderosamente, que me lleva a permanecer mucho tiempo involucrado en algo. Es aquello que me atrae tan fuerte que no me importa el paso del tiempo, ¿no? Que no noto el paso de Cronos, el paso de las horas, ¿no? Lo que me hace sentir las horas que pasan como breves minutos. El embelezo es aquello, por ejemplo, que experimenta el niño cuando le han regalado un juguete de su pleno gusto y él empieza a descubrirlo, a abrirlo, a investigar, a veces a despanzurrar el animalito mecánico, etcétera, o el pequeño autito que le fascinó, y siente el embelezo de saber qué tiene adentro, ¿no? Yo sentía cuando era muy niño el milagro de ver que a través de una radio, de un aparato de radio antiguo, ¿no? El aparato se llamaba RCA Victor, la marca de la radio de mi padre, de ver las lucecitas internas, algunas de colores como la luz roja, y yo pensaba ingenuamente, y estaba embelesado, pasaba horas mirando por detrás de la tapa que cubría la parte posterior de la radio, donde se escuchaban algunas emisoras en onda corta en el campo. Estaba embelesado buscando cómo hablaban esas personas que se escuchaban. Si eran en verdad hombrecillos pequeños, duendecillos que estaban dentro de la caja aquella y relatando lo que yo escuchaba. Embelesado horas en eso. El embelezo entonces es aquello que a uno le cautiva. El embelezo es aquello que a uno le fascina y que le impide distraerse, que lo hace concentrar de tal modo que otra cosa no le llama la atención. Entonces, esta es una pista interesantísima para descubrir nuestro verdadero yo, nuestro llamado, ¿no? Está, repitámoslo por tercera vez, siempre en el más profundo de los embelezos que hayáis experimentado. Es decir, ¿no?, el llamado es aquello que nos produce un profundo goce inspirador. A propósito de goce inspirador, cuando crecí un poco más y tuve alguna vez una gran duda cuando terminaba, al parecer, la primaria, ¿no? Alrededor de los 12 años, en un momento dado yo sentía, porque había muerto un compañero de banco, un compañerito también de 12 años, volviendo de la escuela, un caballo le da una cabezada y lo bota y él cae y se pega en una piedra, y lo que en la mañana estábamos haciendo juntos, ya en la tarde no lo podíamos hacer, que era estudiar y repasar algunas tareas, porque se había caído del caballo y se habría partido la cabeza y estaba muerto. Esa situación a mí me llevó a cuestionarme respecto a cuál sería mi verdadero llamado, si seguir los estudios, qué hacer con mi vida. Entonces yo decidí, quizás sin duda prematuramente, como buen Aries me predispuse a
prácticamente un poco a forzar un llamado. Ojo, en los llamados no se fuerzan, ¿no? Los llamados se escuchan, pero no se deben forzar. Uno debe observar los signos que hay, ver si se repiten estos, si se insisten esos signos y escuchar, ¿no? Bueno, yo me autoimpuse un llamado. Ese camino no es el camino del cumplimiento, del propósito. Y le preguntaba a un sacerdote en ese entonces, gringo, que había sentido el llamado al sacerdocio a través de una circunstancia muy particular, que también el llamado a veces ocurre de esta forma, ¿no? Cuando uno vive una situación que lo conmociona, a tal modo, le mueve el piso a tal modo que también uno dice, no puedo desconocer esta experiencia que me mueve tanto. ¿Qué le había movido a este hombre, a este sacerdote? Él había sido piloto de la Segunda Guerra Mundial. Y le habían encargado ser copiloto del avión que lanzó la bomba en Nagasaki. Cuando él se entera que un bombazo, fueron dos me parece, que eliminó de cuajo y le quitó al instante la vida a más de 50.000 personas, él se impacta cuando sabe de que estaba tirando una bomba atómica y que con eso se terminaba la guerra. Pero sobre todo le impacta porque él, con accionar una perilla, es objeto inconsciente de una acción bélica que le cercena la vida a miles de seres humanos allí abajo. Le impacta tanto eso que él decide cambiar de rumbo completamente su vida y se decide a ser misionero y se hace sacerdote y lo envían de la congregación de Maryknoll. Y llega en los años 50 a Chillán, donde yo lo encuentro como profesor de inglés mío. Y a él es a quien yo le pregunto mi duda existencial por mi llamado. Le dije, padre Frederick, cuénteme, mire, dígame usted si yo estoy llamado a ser sacerdote o no. Y le explico la muerte de mi compañerito, ¿no? La muerte inesperada, ¿no? Que también me sacude. Obviamente a mi nivel no tan profundo como le debe haber sacudido la muerte de más de 50.000 seres humanos en Nagasaki, en Japón, a este piloto de guerra que era ese sacerdote que tenía enfrente. Y él con su sabiduría y su madurez, ¿no? Ve mi dilema, comprende que yo estoy balbuceando la búsqueda de mi propósito, comprende que yo apenas me estoy asomando a la escucha primera de un posible signo de un llamado, y me dice en forma muy risueña, muy serena, muy tranquilo, me lo dice en inglés para que yo entienda el inglés, aprovechaba él de ser docente, y yo obviamente no entendía ni el inglés todavía, ni tampoco, menos, aunque me lo hubiera dicho en español, tampoco lo entendí, me lo tradujo, pero tampoco lo entendí muchos años después. Lo que él me dijo fue un principio que aquí cabe muy bien en esta escuela de filosofía, en esta temática de qué significa estar llamado o tener vocación específica. Ya dijimos que todos los seres humanos estamos llamados a humanizarnos, a humanear, y eso implica una larga reflexión que ya desmenuzamos capítulo a capítulo en esta escuela de filosofía. Aquí se trata de qué significa mi llamado, mi singular misión. Entonces él, con mucha bonomía, me dice, Silei, dice, follow your bliss, sigue tu propio gozo, ¿no? Como vio que yo no entendía ni en inglés ni el sentido de la frase en inglés, lo dijo en español, ¿no? Silei, muchachito, ¿no? Sigue tu propio gozo, ¿no? Después yo vi esa misma frase, ¿no? En una obra de Joseph Campbell, ¿no? Que para asuntos parecidos él también orientaba de esa manera. Seguir el propio gozo, se entiende el propio gozo del alma, es de nuevo, y aquí lo mismo, implica que uno debe no imponerse
voluntarísticamente alguna tarea de vida, por más noble que ésta sea, por más valiosa, importante y urgente que ésta sea. Aunque sea muy urgente, pero si no, yo no estoy llamado a sanar cuerpos, ¿no? Obviamente no debo tomar un bisturí, no debo estudiar medicina o estudiar cirugía para ello, ¿no? Debo sentir un embeleso profundo, como decíamos anteriormente. Lo que yo hago debe darme ese gozo interior renovado constantemente, ese nunca acabado deseo de seguir aprendiendo más sobre lo que hago, sobre lo que practico, ese gusto interminable por seguir haciendo lo que me cautiva. Este es un principio muy importante, ¿no? Si yo no siento un gozo intenso, profundo, aunque no sea tan intenso, aunque ese gozo a mí me implique muchas veces dolor, ¿no? Me va a implicar, de seguro, si es mi vocación, me va a implicar sacrificio, me va a implicar trasnoche, me va a implicar desvelos, me va a implicar incomprensiones, me va a implicar críticas, me va a implicar muchas cosas, me va a implicar probablemente, sobre todo si me destaco en lo que hago, muchas descalificaciones, envidias, me va a implicar lidiar con personas que no comprenden lo que yo veo tan claro, cómo hacerles entender aquello que yo veo tan claro y otros no lo pueden ver. Muchas cosas nos va a implicar, pero una cosa sí es cierta, ¿no? Siempre va a estar renovándose el agrado de estar en medio de esa tarea, el agrado de estar en medio de esa función, ¿no? De ese servicio, ¿no? Esto está tan vinculado, esto que estamos hablando, los griegos lo asumían con una palabra que es daimon, ¿no? Daimon es, hay que descubrir el espíritu propio. El alma, decían ellos, cuando viene a este mundo y se encarna, sufre una conmoción muy especial, ¿no? El alma que tenía todo claro en el otro mundo, en el mundo de arriba, antes, cuando no estaba sujeto al espacio y el tiempo, decide realizar aquí algo que está vinculado con alguna autopercepción de carencia, algún deseo no satisfecho que quedó en la vida anterior. Cuando el alma descubre que falta purificación, falta limpieza, falta crecimiento, como de seguro es interminable el camino de la perfección, y decide encarnar para pasar determinadas pruebas a vivir acá, tiene claro lo que necesita vivir aquí en este mundo, en este plano de la materia. Pero la tragedia del alma es que al encarnarse en otro cuerpo, olvida la tarea que había visto tan claro por hacer. Olvida su propósito, olvida su daimon, ¿no? Se desconecta de su espíritu propio, de su voz singular. Entonces, al nacer, al bañarse, ¿y cuándo lo olvida? Lo olvida al bañarse en el lago del olvido, en el Lethe. Lethe es la palabra griega para olvido y corresponde en el fondo al líquido amniótico de la bolsa maternal donde el feto se aloja, ¿no? En la bolsa de aguas, cuando el alma se encarna, allí olvidó por qué bajó a este mundo. Entonces la tarea nuestra será después atisbar, rastrear, ¿cuál será aquella tarea que yo me impuse, que yo mismo elegí y que yo mismo decidí venir a hacer aquí abajo? La tarea muy concreta, específica, producto de mi evaluación anterior, producto del resultado de mi análisis, de mi autoanálisis que yo hice con la muerte anterior, ¿no? Constantemente, si ustedes se fijan, estamos y estaremos en un permanente autoanálisis, evaluando nuestro vivir, evaluando lo que corresponde hacer, evaluando nuestra conducta, ¿no? Evaluando nuestra performance en este mundo. Y producto de esa evaluación anterior, uno decidió una tarea que le va a suplir aquello que hizo mal, o que va a complementar, o que uno ve que es tan importante en el plano de lo sutil, en el plano de los espíritus,
si uno quiere ascender a un plano ya no material, ya no más sujeto al espacio-tiempo, uno descubre allí en ese intervalo, en ese intermedio en que el alma está desencarnada, descubre qué es lo valioso para subir, descubre qué es lo importante para ascender a los planos de luz más elevados, o a los planos de verdad, o a los planos de bien más altos. Y para conquistar esa facultad que todavía está en pañales en uno, decide uno regresar a esta tarea, a este mundo, y se impone una tarea. Eso es lo que yo digo que cuando uno se evalúa y decide, no necesariamente decide en base al karma acumulado negativamente en la vida anterior. Por cierto, ¿no? Habitualmente eso ocurre así, que las personas bajan para limpiar, pagar culpas, karmas, o más que culpas, acciones técnicamente dañinas a los otros, y que cuando uno ya, sin la ceguera habitual de los ojos de la carne, en el otro mundo, sin estos ojos, ve más claro y decide que uno hizo mucho daño, que descubre que nuestras acciones no fueron las mejores para mucha gente, y toma quizás la decisión de corregir lo que hizo mal, y crear las condiciones opuestas a lo que hizo anteriormente. Pero también uno puede tomar la decisión de generar aquella facultad que me va a servir para ascender a otros planos. Eso también puede ser la misión de una persona. Y para ello, pero siempre va a estar presente, ¿no? Que uno elija no de un modo voluntarístico y de un modo implicado, o más bien condicionado por el deber, por la tradición, por el uso y las costumbres de la época. Uno no debe tomar la tarea de su vida obligado por las circunstancias de su vivir. Tiene que tomarlas escuchando, y aquí de nuevo voy a usar esa palabra, escuchando la voz del alma, ¿no? Que le grita, ¿no? o que le insinúa. Y para eso hay que estar atento a los signos que nos van mostrando la vida. Si yo paso horas y horas sin darme cuenta, embelesado frente a algo, embelesado con por ejemplo, observando el comportamiento de las abejas. Si a mí no me cansa en absoluto, ¿no?, ver las diferencias de las hojas de los árboles y sus distintas coloraciones, si no me canso nunca de plantar, de cosechar, de amar los frutos de la tierra, obviamente que allí hay señales. Lo mismo si yo me parece un paraíso adentrarme en unas partituras olvidadas de Johann Sebastian Bach y llevarlas al clavicordio moderno y ejecutarlas. Obviamente allí también hay otros signos que me están hablando de qué es lo que es lo mío. Y aquí volvemos con otra pregunta para aclararnos respecto a esto. ¿Qué es lo mío? ¿Qué es aquello que es profundamente mío? Les quiero proponer una frase más, una pregunta más. ¿Qué cosa puedo dejar de hacer o empezar a hacer o hacer de otro modo a partir de hoy para mejorar mi calidad de vida? Mire, la calidad de vida nos impulsa a mejorar. ¿Qué cosa puedo dejar de hacer? Primero dejar de hacer, ¿no? Luego empezar a hacer o hacer de otro modo a partir de hoy para mejorar mi calidad de vida. Esto se puede resumir, ¿no?, en una muy sencilla técnica que creo que ya se los comentaba a fin de año, el método SED, ¿no? SED, S-E-D, ¿no? Que este año, ¿qué voy a empezar a hacer que mejore mi calidad de vida? Empezar a hacer, ¿qué voy a seguir haciendo? Perdón, la S significa seguir haciendo, la S de SED, ¿qué voy a seguir haciendo y que me motive y me embeleza profundamente? ¿Qué voy a empezar a hacer? Esa es la E de la SED. Empezar a hacer nuevo que me mejore sustantivamente mi calidad de vida. ¿Y qué voy a dejar? Esa es la D final de la SED. ¿Qué voy a dejar de hacer este año? Y porque comprobadamente me extravía de mi camino, me saca de mi llamado y me involucra en roles, guiones de otros, ¿no? Eso es una buena pregunta para tenerla muy presente también. Otra que yo
quiero que ustedes mismos se la hagan y que tiene más directa relación todavía con la originalidad de mi llamado, es esta. ¿Qué personas, fíjense, ¿no? ¿Qué personas, pueden hacer aquí una lista, qué personas, qué lugares y qué actividades me permiten ser más yo mismo? Hagan un recuento de personas, lugares y actividades que ustedes sienten que les lleva a ser más ustedes mismos, ¿no? Pueden ustedes comprobar que hay ciertas conversaciones con determinadas personas en donde ustedes vibran más profundamente. Aparece la mejor versión de ustedes conversando con esas personas o estando con esas personas. En cambio, con otras que habría que dejar de ver, ¿no? A propósito de la sed, dejar de hacer, dejar de ver, hay otras personas, otros lugares, otros ambientes y otras actividades que me alejan de mí mismo. Conviene hacerse este análisis, ¿no? ¿Qué personas, lugares y actividades a mí me acercan más ser yo mismo? ¿Y cuáles son aquellas que me alejan? Y por supuesto, esas que me alejan, debo dejar, abandonar, según el método que ya recién dijimos de la sed. También les puedo, con el método este de rastreando el daimon en el gimnasio del alma, que es una membresía en donde muchas personas de muchas partes del mundo siguen miércoles a miércoles el trabajo guiado de la ontoescritura, ¿no? Que es la disciplina que yo practico en el gimnasio del alma y que guío. Muchas personas saben de que estos son partes del modo de rastrear el propio daimon, de buscar, de perseguir y de hasta encontrar la voz propia, ¿no? Lo que es mío. Entonces les voy a compartir otra de esas preguntas típicas del gimnasio del alma. ¿Cuál creo yo? Y aquí viene, ¿no es cierto?, una antigua pregunta que siempre la repito, ¿no? ¿Cuál creo yo que es mi mejor y más rentable talento? Porque también el llamado tiene que ver con el talento. Si yo nací con determinado talento, no es por casualidad, ¿no? Si yo nací con determinada habilidad para lograr con cierta facilidad resultados excelentes y perfectos en algo, eso no es al azar. Yo fui de algún modo dotado para cumplir también esa tarea. Y aquí tenemos que inevitablemente vincularlo con la estrategia del daimon que yo les hablaba, que el daimon aparece en aquello que yo más amo, en aquello por lo cual yo más me embelezo, mi alma está más embelesada, ¿no? y ama. El daimon surge de la conjunción de la unión entre lo que yo más amo, lo que yo tengo como talento, lo que traigo como talento, como habilidad. Y aquí habría que preguntarse también seriamente, preguntarse en qué yo soy bueno, cuando a propósito del talento. ¿Cuáles son aquellas cosas en que yo me reconozco realmente bueno? Incluso más allá de la media. ¿En qué yo soy bueno? En algo seré bueno, no siempre, no estaré, no tendré quizás todas las virtudes que esperan de mí, pero yo soy bueno en algo, ¿no? Y aquí viene un proceso de autorreconocimiento que tiene tanto que ver también con el tema de la autoestima, el autorreconocimiento para verme en qué soy bueno. Entonces el daimon, los japoneses llaman el ikigai, que es prácticamente lo mismo, es la conjunción, ¿no? Que une el talento que yo traigo, las capacidades, lo que yo más amo y vibra mi alma, con aquello que el mundo necesita, con aquello que este tiempo necesita y con aquellas circunstancias donde me puedan también, yo pueda vivir, ¿no? Donde yo pueda ser remunerado. Entonces, eso donde yo pueda ser remunerado también es un aspecto importante para que mi voz, mi originalidad no se frustre y yo pueda concretar el llamado que hice, que me pedí a mí mismo en el otro mundo, pueda concretar mi propósito y mi misión. En consecuencia, esta forma de ver el propio llamado es fundamental para que mi alma quede
quede satisfecha. De lo contrario, el alma se va a frustrar, ¿no? Si no encuentra su gemelo. Los griegos decían que el daimon, este espíritu, este genio que habita en mí y que yo debo concretar y manifestar y encarnar, si yo no lo vivo, ¿no? Mi alma va a quedar triste y se va a extraviar, ¿no? Dicho sea de paso, el genio, el espíritu llega en forma de talento, de llamado, ya dije, y que yo lo debo encarnar, concretar, ¿no? Y así mi alma va a quedar feliz. Pero también el, el llamado, la misión, la tarea, tiene que ver con aquello que yo constantemente terminé por dominar, ¿no? Quizás sin darme cuenta, aunque yo siempre pensé ser algo, pero resulta que llevo mucho tiempo practicando una determinada tarea, una determinada profesión, y finalmente me he convertido en un especialista. Eso tampoco es casual, ¿no? Si yo me volví especialista en algo, tan especialista, ¿no? Que me buscan por ello, significa que allí también está enmascarado quizás también el daimon. Mire, les quiero compartir una observación me parece que de un cómico bastante reflexivo en todo caso, Quentin Cripps, gringo, decía algo muy, muy valioso al respecto. No es buena cosa dedicarse a la cría de cerdos durante 30 años y al mismo tiempo decir hubiera debido ser bailarín. Dice, no es buena cosa. Pero después de todos estos años, lo suyo, dice él, son los cerdos. Bueno, si yo no, después de 30 años, yo decido ser bailarín y me he vuelto especialista en la cría de cerdos, no conviene desechar, despreciar, subvalorar lo que yo sé, lo que 30 años me costó adquirir como experiencia, ¿no? El valor de la experiencia también es un llamado al daimon, ¿no? Correspondería entonces a aquel talento que yo creé, ¿no? Porque los talentos uno no solo trae, sino que el talento que uno cultiva. Y el cultivo del talento lleva años, ¿no? No es nada despreciable, es ver tu propio talento, aquello para lo cual tú eres bueno o te has convertido en bueno, nada despreciable para desde allí descubrir lo propio, lo mío, ¿no? Lo que nadie me puede arrebatar. Finalmente, quiero yo señalarles que los signos y voces de nuestro destino, o llamado, están repartidos de un modo sutil a veces y discreto, ¿no? Los signos del llamado aparecen cuando estamos serenos y una tarde de invierno, no tengo mucho que hacer, no hay personas en casa, he quedado solo en mi habitación y de repente enciendo quizás el aparato de radio y aparece una historia, un radioteatro que me lleva a una realidad que imprevistamente la siento yo tan cercana, tan íntima, me identifica tanto. O escucho, por ejemplo, un reportaje en la televisión de un artesano haciendo ruedas, estoy inventando, o movilizando la greda, ¿no? Una artesana que teje en un telar de cintura, como esas artesanas peruanas o del Alto Perú, y me siento extrañamente convocado a saber más del teñido de las lanas, de la forma del hilado, etcétera, de los tipos de telares que existen. Y probablemente, ¿no? Eso puede ser un llamado que ocurre de un modo imprevisto, ¿no? Es sutil. A veces no es sutil, a veces los llamados son fuertes, imperativos, casi irresistibles. Estoy pensando, por ejemplo, en el llamado de Ella Fitzgerald, aquella cantante negra norteamericana de hace unos 60 años atrás, donde en su autobiografía, y aquí dicho está de paso, para descubrirse a sí mismo la propia voz, es fundamental empezar a escribirse una autobiografía, ¿no? Una autobiografía como la hacemos en el gimnasio del alma, guiada con ciertas preguntas claves, ¿no? Una autobiografía que implique
eh, señalar aspectos que tradicionalmente las personas no reparan en lo importante que son en la autobiografía. Es decir, me estoy refiriendo a sucesos marginales en la vida de uno, pequeños momentos, pequeñas felicidades, situaciones en donde particularmente mi alma estuvo en paz y serena. Repaso, por ejemplo, recapitulados de los viajes que yo he hecho, pero viajes no necesariamente los que más gasté, no necesariamente los viajes transatlánticos o los viajes aéreos que hice, sino a veces un pequeño viaje en bicicleta, por ejemplo, me puede reportar o me reportó, ¿no? Noticias de mí mismo mucho más profundas que quizás esas 2 semanas que estuve en el Tíbet, ¿no? O ese mes que participé en esa caminata a Santiago de Compostela, ¿no? Quizás una caminata más sencilla, más corta, de 10 kilómetros por un bosque, a los 15 años, fue mucho más relevante y biográficamente hablando, para mi alma, que muchas otras acciones aparentemente mucho más, con más glamour. En fin, Ella Fitzgerald antes se encuentra su daimon, su voz, encuentra su misión, su tarea en este mundo de un modo imprevisto. Cuando era niña, en su autobiografía, cuenta que ella se había preparado todo un año para hacer una representación de baile, iba a actuar como en una coreografía, ¿no? De movimiento en el escenario de su escuela, donde iban a asistir, y de hecho asistieron, ¿no? Padres, abuelos y toda la comarca vinculada a la comarca escolar, ¿no? La comunidad escolar. Aquellas típicas veladas de fin de año en donde los alumnos y alumnas representan y muestran los talentos aprendidos o las capacidades enseñadas y aprendidas por los niños. Entonces ella se había preparado todo el año para hacer una coreografía de baile. Entonces cuando el maestro de ceremonias, ¿no? Va a anunciar, dice a continuación, la niña Ella Fitzgerald del segundo B les va a realizar, y allí siente la niña, cuenta ella, el impulso irresistible y le arrebata el micrófono al locutor, al maestro de ceremonia, y le dice, les va a interpretar una canción. Allí hay una irrupción abrupta, violenta casi, del daimon, que quiere mostrarse e imponerse, ¿no? Y desde ese entonces, dice ella misma, que lo escribe, ¿no? En su autobiografía, nunca más me arrebataron el micrófono, ¿no? Allí apareció mi genio, mi espíritu, ¿no? Antiguo, que es la voz del canto, ¿no? El canto, la música. Y así ocurre también con muchos seres humanos, que hay momentos especiales, hay noches especiales, hay fragmentos, tardes especiales, momentos dentro de una tarde, ¿no? Hay un instante dentro de una noche, como dice Borges, en donde uno sabe para siempre quién es, donde uno sabe para siempre a qué vino a ser este mundo. Eso es más o menos el llamado. Les dejo pues la tarea de observarse, de escuchar profundamente lo que les pasa a su alma cuando realizan ciertas actividades o cuando escuchan a determinadas personas referirse a alguna temática. Y eso es un indicador. Si hay algo que se embeleza dentro, si descubro que el paso del tiempo es tan distinto a las tareas cotidianas, significa de que es el daimon que me viene a visitar y a hacerse escuchar.